Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de la materia de ofimática de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial del primer ciclo. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando los estudiantes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando sus compañeros. Si me puede ayudar, por favor, si tienen algún grupo interno entre ustedes, si me puede ayudar compartiendo el enlace a sus compañeros, aunque yo ya les escribí en el aula virtual. En el aula virtual ya les he colocado el enlace justamente con el cual se van a unir a las clases virtuales. Sí, aquí está, para nuestras clases virtuales. Está programada para varias semanas y ahí está el enlace. Ok, listo, muchas gracias. Y esto vamos a esperar entonces unos minutos hasta que se conecte.
Buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a esperar unos minutos más para dar inicio a la clase, ¿sí? Todavía se están uniendo compañeros. Esperemos que se unan la gran mayoría para poder iniciar la clase. ¿Listo? Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, como les estaba informando, ya en el aula virtual se encuentra el enlace para lo que van a hacer de aquí en adelante el ingreso de las clases virtuales. Entonces aquí está en la parte de abajo de las plantillas, están los enlaces para unirse a las clases virtuales, los cuales están programados
hasta el 28 de febrero. ¿Sí? Igual si no se tienen, igual están ya programadas. Va a ser el único medio por el cual de aquí en adelante nos vamos a estar comunicando con respecto a las clases virtuales. Bueno, para esta semana teníamos unos trabajos que se había dejado de la clase anterior. Entonces teníamos, bueno, ya habíamos visto todos estos videos y teníamos la tarea de Microsoft Excel. Esa es justo para el día de hoy, ¿sí? Las 2:50 se cerraba. Vamos a ver quiénes han cumplido con esta tarea. Recuerden que ya esta tarea ya es aplicando las normas APA tal cual como se explicaron en las clases anteriores. Solo 6 estudiantes han enviado la tarea. ¿Qué pasó con el resto? Verán que ya tienen una semana de haberse enviado esta tarea. Solo ha entregado Quiñones Caicedo, Giovanni Mesa, Elías Carvajal, Quintero Landazuri, Martínez Preciados y José Catpata. De ahí nadie más ha enviado esta tarea. Bueno. Voy a habilitar nuevamente esta tarea hasta máximo este día sábado. Recuerden que ya la puntuación con la que les califique ya no va a ser con la misma que serán calificados los que ya han entregado. Bueno, dejémoslo hasta el domingo 14. Profe, soy Cuero. No he podido hacerla por lo que estoy trabajando y salgo a las 7 de la noche y ya todo está cerrado, pues no puedo ir a un cyber. A ver, recuerden que esta tarea no es que yo la he dejado de hoy a mañana, ¿sí? Si es una tarea que ya viene de hace 8 días atrás, y no es una tarea reciente. Listo, profe. ¿Sí? Con respecto a las tareas, ahí sí, sinceramente no puede haber justificativo porque ninguna de las tareas que yo dejo son de un día para otro. Siempre las tareas que yo dejo son de una semana. Adicionalmente, la tarea les había dejado una prueba que han de rendir. Esa la tienen habilitada hasta el día sábado. Y sobre todo lo que he dado clases en la primera unidad. Hay 12 intentos. Verán que los intentos se los he colocado ilimitados para que puedan llegar a la máxima nota. Giovanni Mesa, José Catpata, Carvajal, Nazareno. Listo, son los únicos que han rendido esta prueba. Y el resto que están esperando. Verán que esta prueba tienen hasta máximo el día sábado. Igual se las voy a ampliar hasta máximo. Hasta el domingo se las voy a ampliar. Ya más de ahí no va a haber oportunidad para realizar esta prueba. Verán que les he puesto una prueba totalmente ilimitada. Les he puesto para que puedan revisar las respuestas, ver si están bien o están mal. No sé, por favor, traten de estudiar. Bueno. Listo, no sé, con eso de ahí terminaríamos lo que es la unidad que tiene que ver con Microsoft Word. Ahora vamos a ir a nuestra segunda unidad que tiene que ver con
Microsoft Excel, ¿sí? Por eso les envié justamente a hacer esta tarea. A saber qué es Microsoft Excel, definir lo que es fórmulas, qué son filas, qué son columnas y qué son celdas. Al mismo tiempo, cómo se las identifica. La gráfica de las partes del entorno de Microsoft Excel y especificar las partes del entorno de Microsoft Excel, es decir, especificar esas partes. Listo. Vamos a abrir lo que es Microsoft Excel. O sea, al igual como en Word, nosotros lo podemos abrir, ¿cierto? Ya sea en el botón de inicio y vamos a buscar a Excel. O si no, en la lupa, escribimos o buscamos Excel y encontramos la aplicación. Listo. Al igual como tenemos en Word, Excel también nos provee de varias plantillas, como vamos a ver a continuación. Mario. Listo. Bueno, se me dio de una de golpe. Bueno, vamos a ir aquí. Aquí está. Ya, listo. Ya. Entonces, como les indicaba, aquí tenemos algunas plantillas, ¿sí? En Excel. Entonces, como les decía, al igual que en Word, tenemos muchas plantillas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los diagramas de Gantt. Vamos a ir a más plantillas. Y ahí podrán encontrar un sinnúmero de plantillas. Por ejemplo, ahí les explica, hay unas pequeños pasos, realizar un recorrido, introducción de fórmulas, lo que es realizar la primera tabla dinámica. Hay pequeños tutoriales que les pueden ayudar a ustedes, ¿sí? Adicionalmente también tenemos diferentes plantillas, así como en Word habían plantillas, en Excel también tenemos plantillas. Bueno, aquí tenemos un planificador de proyectos que es el diagrama de Gantt. Tenemos acá otro diagrama de Gantt, otro modelo. Tenemos también planificadores de programa. Tenemos escala de tiempo, ¿sí? De infografía de hitos, lista de inventarios, ¿sí? Y así tenemos un sinnúmero de ejercicios. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, una factura empresarial básica, un ejemplo de factura, una factura de hoja de cálculo, ¿sí? Tenemos escala en línea de tiempo, tenemos calendarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí programación de ausencia, por ejemplo, si queremos hacer un listado, tenemos aquí un formato también, seguimiento de facturas, seguimiento de proyecto, calendario de trabajo, bueno, tenemos un sinnúmero de plantillas, ¿sí? Me parecía que también aquí había una plantilla para lo que eran, por ejemplo, campeonatos también, para llevar ¿cómo se llama? Para tener, ¿cómo es que es? Organizar un campeonato, también habían plantillas justamente para aquello, ¿sí? Entonces, como les digo, hay un sinnúmero de plantillas, ¿sí? Que ustedes pueden ver cuál de ellas también a ustedes les serviría o las pueden utilizar, ¿sí? Miren, aquí, por ejemplo, miren, se dan cuenta, aquí, por ejemplo, hay torneo de fútbol, ¿sí? Hay una plantilla, ¿sí? Aquí me dice torneo de fútbol internacional para mujeres. Sí, igual se lo puede aplicar para nosotros los hombres, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí hay torneo de baloncesto que también se pueden utilizar esas plantillas. Como les digo, así como se tenía en Word, en Excel también tenemos un sinnúmero de plantillas que las podemos utilizar y podemos ver cuál nos conviene. ¿Sí? Miren, aquí, por ejemplo, también, bueno, en este caso ustedes son de industrial. Hay, por ejemplo, seguimiento de reparación, por ejemplo, de automóviles, son más para los automotriz. Aquí, por ejemplo, si ustedes, lo que yo les explicaba, si ustedes tienen o quieren hacer un negocio, pueden tener, por ejemplo, aquí seguimiento de clientes, seguimiento de facturas,
¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de plantillas que ustedes pueden ir viendo y irlas relacionando y las pueden ir utilizando. No es nada complicado el utilizar, solamente es ir viendo qué es lo que se debe llenar y listo, ¿sí? Entonces, eso todo con lo que tiene que ver con plantillas. ¿Estamos? Pero, como les indicaba, nosotros vamos a trabajar con Excel desde cero, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos aquí, estamos en el inicio, vamos a ir a nuestro libro en blanco. Parece que abrió un segundo libro. Listo. Y se dan cuenta, el entorno de Excel es algo parecido con el de Microsoft Word, ¿sí? Igual se tiene la barra de acceso rápido, la de los botones, ¿sí? Se tiene el nombre del título, se tienen las cintas de opciones, las pestañas. Claro que ahora sí, ya cada una de las pestañas ya cambian, ¿sí? Aquí, donde era la barra de estados, tenemos en cambio lo que se llama la hoja, ¿sí? Nosotros podemos ir aumentando hojas, podemos cambiar el nombre de las hojas, podemos proteger la hoja. Ahora a este archivo de Excel ya no se lo llama como documento, como era en Word. Ahora se los llaman libros, ¿sí? Y hagan la idea de un libro. Cuando ustedes tienen un libro, ¿cierto? Cada libro tiene varias hojas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me permite Excel es que yo dentro de mi libro tengo una hoja y dentro de esa hoja tengo varias subhojas, ¿sí? Y asimismo yo en ese mismo libro puedo ir creando más hojas que contengan otras subhojas, ¿sí? Entonces, es la gran diferencia que tenemos con Excel, perdón, entre Excel y Word. En Word, en cambio, es un solo documento en el cual van a ir aumentando las hojas, nada más. Mientras que Excel es un libro que contiene hojas y esa hoja tiene varias subhojas, ¿sí? Eso para que vayan teniendo en cuenta esa parte de ahí. Nos aparece una nueva parte que es esta aquí, la de fórmulas, la barra de fórmulas, que es donde nosotros colocamos, ¿sí? La fórmula que se va a realizar. Ahorita vamos a comenzar a hacer ejercicios en los cuales vamos a ir realizando operaciones, tanto básicas como operaciones un poquito más complejas. Al Profe, buenas finalizar tardes. al finalizar de esta clase, ¿sí? Ustedes les va a tocar replicar todo lo que voy a hacer en la clase y eso subirlo como tarea. Tengan en cuenta que no me han subido algunas tareas. Entonces, cuidado con eso de ahí, ¿sí? Entonces verán que todas las tareas son calificadas y ya han Profe, tenido... buenas tardes. Buenas tardes. Listo, entonces, tener en cuenta esa parte de ahí, ¿sí? Listo. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta en Excel es justamente lo que les indicaba, que es una fórmula, justamente es lo que nos permite, ¿sí? Obtener como resultado de la operación entre varias celdas, ¿sí? De ahí viene la otra de las preguntas, ¿qué es una celda? Pero antes de decir qué es una celda, tenemos que identificar bien lo que son las filas y lo que son las columnas, ¿sí? ¿Qué es una columna? Las columnas, en cambio, son celdas seleccionadas de manera vertical, ¿sí? Mientras que las filas son celdas seleccionadas de manera horizontal, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo yo identifico lo que son las columnas? Las columnas las identifico porque son las letras del abecedario, ¿sí? Y van en orden, desde la A hasta la Z, doble A, W, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estas son las columnas, se las identifican por las letras del abecedario, ¿sí? Y son las que se seleccionan, ¿sí? De manera vertical. Esas son las columnas. ¿Cuáles son las filas?
Como les había indicado en un principio, las filas en cambio son las celdas seleccionadas de manera horizontal. ¿Cómo las identificamos? Por medio de los números, ¿sí? Los números naturales o arábigos, ¿sí? O naturales o arábigos, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta dentro de lo que son Excel, ¿sí? Pueden ser algunas preguntas dentro del examen que pueden encontrar en Excel. Otra cosa, otra de las preguntas que se indica es ¿qué es una celda? ¿Sí? Entonces, la celda es la unión entre una fila y una columna, o viceversa, o la unión entre una columna y una fila, dando así al nombre que posee cada celda. ¿Cuál es el nombre de la celda? Si se dan cuenta, aquí hay un pequeño recuadro que me dice cuadro de nombres. Entonces, cuando yo me doy clic en cualquiera de las celdas, miren cómo cambia el nombre de la celda. ¿De qué se compone? Justamente de lo que les indicaba, de la intersección entre la columna y lo que es la fila, ¿sí? Por ejemplo, esta celda, ¿cómo se llama? E, ¿sí? Está en la intersección entre la columna E y la fila 6, ¿cierto? Su nombre sería E6. ¿Por qué les hago hincapié esto? Porque cuando vamos a hacer los trabajos de ahorita y en un futuro que se les pida algún problema realizar, se les va a pedir ubicarse en la celda A2, A1, B2, B3, C1 y así sucesivamente. Y ustedes deben de ubicarse específicamente en esa celda para poder trabajar. ¿Estamos? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Chicos, dudas e inquietudes. Una profe, hasta ahí todo bien. Bueno, estamos claros. Listo. Ya, voy a aprovechar ahorita para hacer una pequeña captura de pantalla como constancia de la clase del día de hoy. Ya estamos más estudiantes, ya estamos 4, 14 en la clase. Listo. Ahora sí. Entonces, teniendo claro ya esto, ahora sí vamos a trabajar con lo que es Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este trabajo? En este trabajo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a crear una serie y vamos a hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división con los valores que se tiene de la serie, ¿sí? Lo que vamos a manejar ahorita, en cambio, va a ser vamos a trabajar operaciones con valores fijos, ¿sí? Vamos, me esperan un ratito, voy a buscar un archivo con el cual nos vamos a guiar con esta clase. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, en caso de que se nos acabe el tiempo de clase, cogemos y nos volvemos a conectar con el mismo enlace. ¿Estamos? Listo. En este momento estoy buscando el archivo con el cual vamos a trabajar en esta clase.
Terminó la clase, profe. Un ratito, por favor. Listo, a ver, vamos a continuar. No encontré el archivo que deseaba, pero bueno. Vamos a continuar. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en este trabajo? En este trabajo vamos a manejar lo que es una serie, ¿sí? Vamos a ver cómo se realiza una serie. Vamos a hacer la operación de suma. Por favor, si me pueden ir siguiendo, abran una hoja de Excel y para que vayan trabajando, ya que al final de todo este trabajo se va a presentar esta actividad, ¿sí? Serie, suma, resta, multiplicación, división. Ya. Ahora, a ver aquí. Multiplicación. Acá. División. Ya. Listo, ahí tenemos la palabra, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, si queremos colocar negrita, cursiva, lo podemos hacer tal cual como lo hacíamos en Word. La seleccionamos, ¿sí? Yo puedo colocar negrita con los mismos atajos de tecla, control N. Si quiero cursiva, control K, ¿sí? No la quiero, la quito. Y podemos también centrar, pero ahora sí, para centrar ya no es igual que en Word, ¿sí? Ya el control T ya no nos funciona, ¿sí? Alinear a la izquierda el control Q tampoco, ni el control D a la derecha, ¿sí? Eso también para que lo tengan en cuenta. En la alineación también manejamos lo que es alineación al centrado. Si se dan cuenta, aquí están hacia la izquierda. Entonces se la puede centrar, ¿sí? De forma horizontal con respecto a las filas. Y también se lo puede centrar de manera vertical con respecto a las columnas. Aquí está, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de alineación. Ahora, no sé si se dan cuenta en la parte de la palabra multiplicación. Y se dan cuenta cómo aparece comida la palabra, ¿cierto? Entonces, recuerden, serie hemos escrito en la celda 1, en la B1 suma, en la C1 resta, en la D1 multiplicación, en la E1 división. Ahora, si se dan cuenta de la palabra multiplicación, está el texto como agrupado, no se puede leer bien, ¿cierto? La gran mayoría de personas lo que hacen es colocarse aquí arriba y extenderlo, ¿cierto? Y ampliamos la celda para que se pueda ver, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero que me quede demasiado ancho lo que es la columna? Entonces yo quiero que más bien esa columna se ajuste a mi texto, ¿sí? Que quede a ras con la palabra. ¿Cómo hago yo esto? Me coloco, si se dan cuenta, al final, donde termina esa columna, que es la letra D, al final, y le doy doble clic justo aquí. Doble clic y miren, se autoajusta a la palabra. Otra cosa importante en Excel
¿sí? Es como lo habíamos visto en Word, el guardar, ¿sí? Recuerden siempre guardar nuestro documento, ¿sí? Nosotros en Word habíamos visto que íbamos a vista, revisábamos si estaba la regla. Se dan cuenta aquí la regla no aparece, aparece suprimida. Pero sí tenemos la línea de las cuadrículas, que es algo importante en Excel, ¿sí? Si no tuviéramos la línea de las cuadrículas, nos aparece así, en blanco. Ya saben que ahora en Excel, en cambio, sí se necesita la línea de cuadrícula. La barra de fórmulas que va de ley, que es donde se van las fórmulas, ¿sí? Hay diferentes vistas del libro, lo que es el normal, ver salto de página, diseño de página y vistas personalizadas. Otra de las cosas en disposición o diseño de página, siempre verificar en qué orientación estamos trabajando, si estamos vertical o horizontal. Eso va a depender del trabajo que se vaya a realizar, ¿sí? En tamaño, siempre verificar que estemos en A4. Miren, aquí está en carta, siempre A4, como se lo había indicado desde un principio en Word. Luego que hemos hecho eso, guardar. Como con el control G, igual que en Word, también aplica aquí en Excel, ¿sí? Control G. Y darle control G, vamos a más opciones y van a hacer el mismo guardar como. Y lo vamos a guardar dentro de documentos, ¿sí? Entonces automáticamente nos manda este equipo de documentos. Voy a crear una nueva carpetita, ¿sí? Ah, no, ya estaba creada la carpeta de ustedes. Entonces aquí está. A ver, no está creado TC. Bueno, vamos a crearle nombre, una carpeta TSE, no, perdón, TSMI. Estoy confundido. Aquí está TSMI primero A. Sí está creada. Listo, voy a abrir en la carpeta. Y ahora le vamos a poner práctica 1. Y le ponemos nuestras iniciales nuevamente. Listo. Al igual como en Word, manejamos el nombre de autor, en donde yo puedo colocar mi nombre como autor, ¿sí? Y listo, y guardamos nuestro archivo, ¿sí? Damos clic en guardar. Y ya tenemos nuestro libro guardado. Si se dan cuenta, en el momento que yo le di horizontal, miren esta línea entrepunteada. Esta línea entrepunteada hace de cuenta que justamente aquí tengo una hoja. Acá tengo una segunda hoja, ¿sí? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de esto? Cuando vamos acá en vista, yo me coloco vista, ver salto de página, ¿sí? O también lo que es diseño de página. Y miren, en diseño de página puedo visualizar las diferentes hojas que yo tengo dentro del mismo libro, ¿sí? Era lo que yo les indicaba. Puedo tener varias hojas dentro de mi libro, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, aquí deseo ponerla horizontal, cambia, miren la hoja. ¿Estamos? Listo. Entonces, eso va a depender mucho de lo que nosotros querramos. Vamos a vista y lo ponemos en vista normal. ¿Estamos? Entonces, esta línea entrepunteada lo que justamente nos indica es eso, ¿sí? Hasta dónde llega el tope de esa hoja. Damos inicio y vamos a ir guardando. Listo. Nos vamos a desconectar, estimados estudiantes, y nos volvemos a conectar por el mismo enlace, teniendo en cuenta que en el aula virtual está subido el enlace ya de la materia. ¿Estamos? Aquí está el enlace. Con este enlace nos vamos a manejar para todas las clases. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.